Muchoscomojesus.com presenta la serie Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. Lo que voy a decir a continuación es una posibilidad interpretativa que con humildad yo presento delante de usted para que usted la revise con su Biblia. Como he dicho antes, no es malo no estar de acuerdo. Y yo, hermano, ni me espanto ni me ofendo si alguien no está de acuerdo conmigo. Está bien, hermano. Pero según mis estudios, esto que le voy a decir hace muchísimo sentido. Ahora, en relación a quiénes son estos que vienen con el ejército de Yoshua en este pasaje, permítanme explicar tres cosas. Primero, que es Jesús mismo el que viene, pero ahora viene multiplicado y manifestado en muchos como él. También, en segundo lugar, no pueden ser todos los cristianos, y ahorita voy a explicar acerca de eso. También no pueden ser ángeles, y ahorita vamos a ver acerca de esto. De los versos del 11 al 13, yo veo que está refiriéndose a Jesús, está refiriéndose a Yeshua. Verso 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Verso 13, estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Definitivamente es Jesús. Pero a estas alturas, hermano, escuche bien, porque hay algo más en este pasaje que no estamos viendo. A estas alturas del cumplimiento profético y basado en los conceptos que he compartido en todos los videos de este canal, hermano, con referencia a que Dios quiere tener muchos hijos como aquel que complace su alma. Además de ver a Jesús en este pasaje como individuo, yo veo a Jesús multiplicado en muchos como él. Es un ejército de muchos como Jesús, muchísimos que alcanzaron su semejanza, porque como está escrito, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Él, como dice primera de Juan 3:2, y le veremos tal como Él es. También en Juan 12:24 ya vimos, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús es el grano de trigo que murió, por así decirlo, al morir fue plantado como semilla. Nosotros como hispanos, en términos generales, venimos de ancestros que son agricultores. Por ejemplo, la semilla de maíz común entre nosotros, dependiendo de la calidad de la semilla que se siembra, será la calidad de la semilla que se produce en la mata. Si la semilla es pequeña y pálida, la mazorca será pequeña y tendrá granos débiles. Pero la semilla, hermano, de que estamos hablando aquí, es Jesús mismo. Es una semilla robusta, es una semilla grande, es una semilla gloriosa. La cosecha que se espera es una cosecha gloriosa, muchos como Jesús, una cosecha abundante, muchas semillas con la calidad de la semilla original que fue sembrada, muchos como Jesús, muchos con la semejanza del Hijo y muchos hijos que complacen el corazón del Padre, muchos hijos entendidos que entraron en el reposo de Dios y que descansan de sus obras y vienen a ser un sábado andante, un sábado, una vida sabática en sus vidas, algo vivo, hermano, no escrito en piedra. Así que ese es un concepto bíblico muy claro de que Jesús será multiplicado en muchos como Él. Basados en eso, hermano, y regresando al pasaje que leímos en Apocalipsis 19, mi argumento es que cuando el verso 12 dice ahí, y ahí está en pantalla, que había en su cabeza muchas diademas. Hermano, se necesitan muchas cabezas para vestir muchas diademas. Así que eso literalmente se está refiriendo a muchas cabezas que vienen con él, y ahí lo dice el mismo pasaje, que viene con un ejército. Es uno que se ha multiplicado en muchos como él.
Sí es Jesús, pero multiplicado en muchos como Él, y cada uno de ellos trae corona porque son reyes. Sí es Jesús, pero es manifestado en muchos. Es uno, pero es un ejército de hijos que ganaron su corona, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Es la cosecha del grano de trigo de alta calidad y glorioso que fue sembrado. Esos son las primicias. Ponga atención cuando usted lea las primicias en la Biblia, hermano. Primicias quiere decir que son los primeros frutos de una cosecha. Y muchos conocen eso. Tal como está escrito en Romanos 8:29, que también pongo en pantalla. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a qué, hermano. Fuesen hechos como quién, conformes a la imagen de Jesús, a la imagen del Hijo. ¿Para qué? ¿Para que Él sea el qué? ¿El unigénito? No, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Note bien que ese verso dice primogénito entre muchos hermanos. No dice unigénito como en Juan 3:16. El primogénito quiere decir que Él es el primero de muchos como Él. ¿Puede verlo, hermano? Vuelvo a leer los versos tal y como aparece en pantalla. Entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Ahora usted entiende bien lo que eso quiere decir. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ahora, acerca de esto del nombre, quiero decir algo. En este verso 12, con respecto al nombre escrito que trae, que dice ahí, que acabamos de leer, quiero decir, es una inmadurez, hermanos, estarnos peleando entre nosotros, afirmando que el nombre de Jesús, que no es Jesús, que es Yeshua, que es Yehushua, que es Yahushua, que es Yahshua, que es Yeshua. Hermano, eso es la de nunca acabar. Es cualquiera de los diferentes nombres que se alega por ahí. En mi caso y según mis estudios, yo en lo que he estudiado me inclino por el significado que encontré en mi investigación y estudios acerca del tema, en donde encontré que Yahshua es quizá el más probable. Pero si usted ha visto todos mis videos, hermano, yo constantemente uso Jesús y Yeshua y uso los dos nombres intercambiablemente. ¿Por qué? Porque basado en este verso 12, ¿qué dice ese verso 12, hermano? Ahí está en pantalla y lo estoy remarcando. Ninguno conoce realmente su nombre o el nombre que Él traerá, que dice allí literalmente que solo Él conoce. Entonces, es una tontería, es una inmadurez, es una estupidez el estarnos peleando aquí abajo por un posible nombre que solo Él conoce, hermano, nadie sabe. Y peor aún, es aquellos hermanos tan inmaduros y carnales que mandan al infierno a cualquiera que no está de acuerdo con ellos, hermano. Y que hay que bautizar a los nuevos en este nombre, no que en el otro, hermano. ¡Qué inmaduros somos! También en Apocalipsis 3:12 dice Jesús mismo dijo esto, que Él tiene un nombre nuevo, dice. Y ahí dice, si uno lee con cuidado, que solo los vencedores llegarán a conocer ese nombre nuevo. Así que, mejor en vez de estarnos peleando por eso, mejor peleemos la buena batalla, no contra los hermanos en la fe, sino contra el pecado en nuestras vidas para ser vencedores primero. Y no solo conoceremos ese nombre, como está ahí en Apocalipsis, el nombre nuevo que trae Jesús o Yeshua, sino que Él prometió que ese nombre será escrito sobre nosotros si llegamos a ser vencedores. Así que en vez de estarnos peleando nosotros aquí abajo por este nombre y que es el otro y que no que este y eso sí que significa caballo y que cerdo y que no, hermano, yo ya leí todo eso, hermano. Pero después que encontré estos versos ya me calmé porque digo, no, pues ¿para qué estamos peleando por esto? Mejor peleemos la buena batalla para llegar a ser vencedores y entonces sabremos el nombre que Él trae cuando venga, que nadie conoce. Y no solo eso, sino que ese nombre será escrito
sobre mí si logro vencer. Pero sigamos, hermanos. Vuelvo a leer Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Verso 12, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, como acabamos de ver. Verso 13. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ya vimos en el video pasado que cuando la Biblia dice, en Hebreos 4:12, muy conocido, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, no se está refiriendo a la Biblia, hermano. La palabra de Dios no es la Biblia, sino que es Jesús mismo. Él es la palabra viva. Fíjese bien cuando usted lea la Biblia. Cada vez que se va a referir a sí misma, se llama las Escrituras. Jesús lo hizo así. Todos los apóstoles lo usaron así. ¿Por qué vamos nosotros a hacer algo diferente? Y a la Biblia llamarle la palabra de Dios, cuando la Biblia misma dice ahí que se llama las Escrituras. En este verso vemos que se menciona a Yeshua como el Verbo de Dios, hermano. Él es el Logos, como vimos en el video pasado. Ya expliqué eso. Verso 14 dice, y los ejércitos celestiales. Vamos a ver en un momento que esos no pueden ser ángeles, pero vamos a ver quiénes son. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahora, ¿quiénes son ese ejército, hermano? ¿Son ángeles? Algunos piensan que son todos los cristianos. Bueno, veamos qué dice la Biblia. Dice que ese ejército está vestido de lino finísimo, dice ahí. Bueno, solo 5 versos en ese mismo pasaje, 5 versos antes, nos dice de qué se trata el lino fino o a qué se está refiriendo como un ejemplo, hermano. Y dice a qué se refiere. Dice el verso 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, ese verso dice, verso 8 que acabamos de leer, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Ok, ¿quién es ella? El verso anterior, el verso 7, dice que es la esposa, en otras palabras, es la iglesia. Pero no se confunda, hermano. Allí no está diciendo la esposa, como dando a entender que todos los cristianos, solo por el hecho de profesar la religión cristiana, ya son la esposa. Y lo acabamos de ver en el verso de Romanos 8:29. Los predestinados no son todos los cristianos en ese verso de Romanos 8, hermano, sino que específicamente dice, esto es solo para aquellos que son llamados a la imagen del Hijo, aquellos que son llamados a ser como Jesús. No son todos los cristianos, hermano. Por eso no todas las cosas les van a ayudar a bien a todos los cristianos. No, señor. Eso está bien claro en esa Biblia, pero todo eso yo ya lo expliqué en videos anteriores. Según todos mis estudios, no está hablando de toda la iglesia, sino de los vencedores de las iglesias. Solo ellos son los predestinados. Solo está hablando de aquellos que aprendieron a oír la voz del Padre para entrar al reposo de Dios, descansando de sus propias obras. Aunque yo vuelvo a recalcar, y es importante esto para muchos, y ya lo probé con muchos videos, el hecho de que un cristiano no llegue al nivel espiritual de una esposa sin mancha no quiere decir que se pierde eternamente, no va a perder su salvación, hermano. En 1 de Juan 3:7 leemos que claramente dice ahí, nadie se engañe, es justo el que practica la justicia. Toda persona nacido de nuevo está justificado, pero no todo nacido de nuevo es completamente justo. Y debemos comprender eso. Todos estamos en un proceso. Y por eso puedo decir que hay quienes se acercan más a ser justos por sus acciones justas que otros. En mayor o menor grado, todos estamos caminando hacia la perfección en Yeshua, pero definitivamente justo es el que practica la justicia. Ahora, ¿cuál justicia?
Es importante entender esto. Jesús mismo dijo que la justicia que Él espera de nosotros deberá ser mayor que la de los escribas y fariseos. Pero eso ya lo expliqué en los videos anteriores, pero debemos recordar eso. Como vimos, esa justicia requiere que aprendamos a ser guiados por la voz del Padre, así como Jesús, hasta el punto en que no hagamos nada por nosotros mismos, sino que vamos a hacer la obra del que nos envió, y de esa manera descansamos de nuestras obras y entramos al reposo de Dios o entramos a una vida sabática. La justicia del nuevo pacto no es la justicia de una persona que por pura fuerza de voluntad y buenas intenciones decide ser bueno, sino que la justicia mayor de que habló Jesús es una justicia que nace en el Padre mismo. Por eso necesitamos esperar la voz del Padre para saber qué hacer. Ya no se trata de que vamos a tomar un verso de la Biblia sin la guía del Espíritu y a confesarlo positivamente, a reclamarlo hasta que se cristalice en nosotros, lo cual es una costumbre errónea totalmente y está fuera totalmente de la voluntad del corazón del Padre. Ya no se trata de que nosotros decidimos ser justos y cumplir la Torá, sino que se trata de oír la voz del Padre. Y cuando obedecemos y vamos y hacemos lo que Él nos dijo, eso que hacemos es justo, es la justicia que Dios quiere, es sin pecado. ¿Por qué? Porque su origen no es nosotros mismos, no es la carne, nació en el corazón del Padre. Él fue el que nos dijo que fuéramos a hacer eso. Pero eso ya lo expliqué también en los videos pasados. De una cosa sí estoy seguro, hermano. En Apocalipsis 19, esos ejércitos celestiales con que viene Yeshua en caballo blanco no son todos los cristianos. Muchos cristianos creen que por el simple hecho de profesar la religión cristiana van todos en el rapto y que todos vienen como el ejército de Yeshua en caballos blancos del cielo. Hermanos, eso no puede estar más alejado de la verdad de las Escrituras. Hermano que me escucha, si usted cree eso, usted está bien engañado. Si usted quiere ser parte del ejército que vendrá con Jesús en Apocalipsis 19, entonces tiene que aprender y practicar cada día entrar en el reposo de Dios, obedeciendo a la voz del Padre. Si usted va y hace cualquier otra cosa y no lo que Dios dijo por medio de su Hijo Yeshua para estos postreros días, o si usted va y quiere agradar a Dios por cualquier otro medio que no sea el nuevo pacto y la ley del Espíritu de vida, entonces puede irse olvidando de ser parte de ese ejército. Si usted va y quiere agradar a Dios venerando a la Virgen María o cualquier otra imagen, si usted quiere agradar a Dios siendo bueno por usted mismo, si usted quiere agradar a Dios observando la Torá bajo el antiguo pacto, si usted quiere agradar a Dios haciéndose judío, o si usted quiere agradar a Dios solo por ser miembro de una iglesia local o de una congregación, le tengo malas noticias. No va a entrar al reposo de Dios, hermano. Y definitivamente se va a perder el ser parte de ese ejército que viene con Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya tengo 30 videos en este canal en donde explico que no son todos los cristianos, pero también explico cómo usted puede entrar en este proceso para llegar a ser parte de ese ejército. Lo cierto es que esos guerreros que vienen en el ejército de Yeshua no son todos los cristianos solo por profesar la religión cristiana. Tampoco son ángeles, y como eso lo explico a continuación. El verso 14 dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Que yo recuerde, no he encontrado hasta el día de hoy ninguna referencia de las Escrituras a que los ángeles están vestidos de lino fino, blanco y limpio.
Eso no está en la Biblia, hermano. Dicho sea de paso, la Biblia tampoco dice que los ángeles tienen alas, como comúnmente se cree. Sí encontramos ángeles vestidos, y dice la Biblia, vestiduras blancas, pero no con lino fino. Dice con vestiduras blancas. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó, llegaron las mujeres al sepulcro y ahí había 2 varones con vestiduras blancas. También cuando Jesús ascendió a los cielos, hubo unos varones con vestiduras blancas que aparecieron en escena, los ángeles. Pero las escrituras nunca mencionan a los ángeles vestidos de lino fino y menos blanco y limpio. No menciona eso en ninguna parte de la Biblia. Ahora, las escrituras sí mencionan a arcángeles vistiendo lino fino, como vimos en Daniel. Pero el verso que leímos dice claramente que las acciones justas de los creyentes en Apocalipsis 19:8, las acciones justas de los creyentes es el lino fino. Pero en la Biblia, los énfasis en las palabras nos revelan cierto grado superior. En este caso, el verso dice que el ejército que viene con Yeshua vienen vestidos no solamente de lino, fíjese bien, hermano, sino que dice que vienen vestidos de lino finísimo. Eso me recuerda a lo que hemos estudiado en los videos pasados. El requisito de que habló Yeshua, como dijo, que él esperaba que nosotros tuviéramos una justicia mayor que la justicia de los escribas y fariseos. Fíjese bien, estamos hablando de las obras justas de los creyentes, que es el lino fino, de eso estamos hablando. Entonces, en otras palabras, si alguien hace las cosas bien, esas son acciones justas y eso está bien, gloria a Dios. Pero si alguien hace las cosas bien, guiado por la voz del Padre, por así decirlo, esas son acciones justísimas. ¿Me voy a entender? Si alguien hace las cosas bien, esas son obras justas. Pero si alguien hace las cosas guiado por la voz del Padre, esas son obras justísimas. O sea, de un nivel mayor, un nivel superior. Este ejército que viene con Jesús en Apocalipsis 19 no solo viene vestido con lino fino, que son las acciones justas de los santos, como vimos en Apocalipsis 19:8, sino que vienen vestidos de lino finísimo, dando a entender que su justicia es mayor que la justicia de los escribas y los fariseos, hermano. Mi conjetura es que este ejército que viene con Yeshua vestido de lino finísimo, blanco y limpio, son aquellos que entraron al reposo de Dios, porque aprendieron a oír la voz del Padre, aprendieron a obedecer esa voz igual que Jesús. Es un ejército de muchos con la semejanza del Hijo. Es una cosecha de muchos hijos que llegaron a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios 4:13. Son muchos, pero aprendieron a entrar en la unidad perfecta del Padre y del Hijo. Por eso llevarán el nombre de ellos, del Padre y del Hijo. El nombre del Padre y del Hijo será escrito sobre ellos. Así que este ejército de Apocalipsis 19 no son todos los cristianos, sino aquellos que aprendan a entrar al reposo de Dios por medio de la obediencia a la voz del Padre de una manera personal. Ya vimos también que no pueden ser ángeles, porque la referencia a que vienen vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, nunca se usa en las escrituras para referirse a los ángeles. Y el otro punto por el cual estos no pueden ser ángeles es porque el pasaje nos dice que Jesús viene a regir las naciones con vara de hierro, y todos los que vienen con él vienen a reinar con él. Y son los vencedores de las iglesias que, según Apocalipsis 2:26 y 27, recibieron autoridad sobre las naciones, al igual que Jesús la recibió del Padre. En otras palabras, los ángeles no reciben ni tienen autoridad de parte de Jesús para regir las naciones. Solo los creyentes que lleguen a ser vencedores recibirán esa autoridad de parte de Jesús. Entonces, queda bien definido que el ejército que viene con Jesús aquí en Apocalipsis 19 ni son todos los cristianos ni son ángeles,
sino que son aquellos creyentes que lleguen a ser vencedores de las iglesias, como dice la Biblia, aquellos que lleguen a ser como Jesús. Ahora, me metí en eso por lo que estábamos leyendo en Hebreos, en el contexto del reposo de Dios. Voy a volver a leer el pasaje que nos llevó a Apocalipsis. Regresamos a Hebreos. Ahí está en pantalla. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Verso 13. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. En otras palabras, el Espíritu Santo, inspirando las Escrituras, nos está diciendo que los que entran en el reposo de Dios, una vez quitado de en medio el pecado que mora en mí, cuando son perfeccionados, cuando son santificados, ellos están calificados para poner a los enemigos de Yahshua por estrado de sus pies. Por razones de tiempo, solo lo voy a mencionar lo que sigue y usted puede leer después con cuidado todo el contexto de este pasaje en varias partes. Usted encontrará las palabras perfecto o quitar el pecado en Hebreos 10 y todos los pasajes que lo rodean. En Hebreos 9:26, por ejemplo, dice, fíjese, la intención del Espíritu Santo con estas enseñanzas. Está diciendo, Hebreos 9:26 dice, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Fíjese bien lo que dice, para quitar de en medio el pecado. Verso 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, escuche con cuidado, sin relación con el pecado. ¿Quién? Jesús. No, nosotros. Él nunca ha tenido relación con el pecado. Sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Capítulo 10, verso 1, Hebreos 10:1. Porque la ley, o sea la Torá, teniendo la sombra, eran un ejemplo, eran un tipo, era una sombra, dice, de los bienes venideros, de las cosas que vendrán. La Torá no es la imagen misma de las cosas, sino que era un ejemplo físico de algo espiritual. Entonces dice que la ley o la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, oiga bien hermano eso, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, escuche eso, ¿hacer qué, hermano? ¿Tapar los pecaditos de la gente? No, dice ahí, hacer perfectos a los que se acercan. Eso es lo que quiere, eso es lo que el libro de Hebreos nos está hablando. Continuaré con este tema en otra grabación. Bendiciones. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesus.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.